Hola, ¿qué tal amigos? En el vídeo de hoy voy a hablar sobre cómo afrontar el miedo a hablar en público, ya que existen muchas personas que por una manera o por una cosa u otra pues siempre tienen temor a hablar en público y siempre se traban al hablar o lo que sea. Primero hay que diferenciar dos cosas. Es muy diferente hablar delante de una cámara como yo lo estoy haciendo, hablar delante de un público, delante de a lo mejor 100 personas o 200 personas. Es muy complicado eso, entonces hay que diferenciar. Primero voy a hablar en cámara, pues es muy sencillo, ya que simplemente le estás hablando a un objetivo o le estás hablando a un trocito negro, por ejemplo en el caso del móvil, o en el caso de una cámara, pues un trocito objetivo. Piensa que le estás hablando a un trozo de plástico. Otra cosa es que lo publiques en internet y lo vean cientos de personas, pero en ese momento estás hablando con un trozo de plástico. Entonces, el éxito de hablar en YouTube, por ejemplo, un canal de YouTube o en un vídeo, pues simplemente imagina que le estás hablando a un trozo de plástico. Segundo lugar, diferenciar eso y lo que vamos a hablar ahora, que es hablar en público. Existen muchas personas que le da miedo, temor, incluso fobia, de la cual se llama glosofobia. Glosofobia es la fobia a hablar en público y existen muchas personas que tienen esa fobia a hablar en público. Entonces, el día de hoy os voy a dar una serie de pautas que las podría utilizar para la hora de hablar en público, ya sea haciendo una exposición en clase, ya sea hablando en una comunión o hablando en cualquier sitio que te esté escuchando mucha gente. Entonces para ello voy a traer una serie de tips que comienzan ahora. Bueno, el primero de todos, y yo creo que el más fundamental, es que conozcas el tema que vas a hacer. Si tú no conoces el tema que tú vas a realizar, la verdad es que es muy complicado que tú lleves a cabo una presentación o lleves a cabo un tema que tienes que hablar delante de la gente, ya que tú eres más que nadie el que tiene que conocer el tema que vas a explicar, ya que en un momento u otro puede ser que alguien del público te pregunte cualquier cosa y tú no sepas responder. Así que la primera cosa es conocer el tema. Como segundo paso, vamos a hablar de la organización. Es muy importante tener una organización y tener un tiempo en el cual vamos a exponer un trabajo. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, siempre que voy a hacer una presentación o siempre que voy a realizar algo, llevo una especie de esquema para ir digamos, organizando los contenidos que voy a hablar en la presentación o los contenidos que voy a hablar en ese momento, ya que es muy importante tener eso todo apuntado para el momento en el que a lo mejor nos liemos un poco o no sepamos de qué hablar, pues por esa parte tengamos esa facilidad o ese apoyo. En tercer lugar, vamos a hablar de practicarlo una y otra vez. Es muy importante que antes de realizar una exposición o antes de hablar en público cualquier tema que vayamos a hablar, es muy importante que lo llevamos preparado, ya que una buena preparación antes de la prueba anuncial o antes de ese momento es muy importante, ya que nos va a salvar de mucho apuro, ya que lo llevaremos todo, por decirlo así, al milímetro, pero siempre preparado. Después vamos a visualizar nuestro éxito. Somos nosotros los que tenemos que ver que eso está saliendo bien. Nadie en ese momento nos va a decir, oye, lo estás haciendo muy bien. O incluso si miras al público o miras a la gente, verás que hay gente que está como diciendo, ¿de qué está hablando esta persona? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y tenemos que nosotros mismos ver nuestro éxito, ¿vale? Ver el éxito que nosotros estamos haciendo. Prueba con una respiración profunda. Es cierto, y a mí me ha pasado, por ejemplo, os voy a contar que yo estuve en teatro, yo hacía teatro en cuarto de la ESO, creo, y creo que hicimos 4 actuaciones o 5 actuaciones, y en una de ellas
un momento yo tenía que decir un poema, ¿vale? Un poema era, a mí me tocó el poema más grande que había, ¿vale? Entonces llegó un momento que me confundí. Me confundí y ese momento fueron varios segundos. No sé, fueron 1, 2 segundos, 3 segundos como mucho, que es lo que os va a pasar vosotros en caso de que hagáis una presentación y os quedéis en blanco. Son 5 segundos o 3 segundos que se hacen eternos. A nivel externo es muy rápido, pero a nivel interno es como se me ha hecho eterno. Entonces, en esos momentos de los que te quedas sin habla o los que te quedas un poco pensando en vale, era esto, en ese momento vamos a respirar profundo y aprovechamos eso simplemente para respirar y volver a seguir, ¿vale? Después, vamos a centrarnos en el material y no en la audiencia. Esto es muy importante. Siempre estamos pendientes o solemos estar pendientes en la gente del público, en la gente, en las expresiones de la cara, en los rasgos que están haciendo, en los movimientos que hacen unos con otros, como diciendo, oye, esta persona, no nos tenemos que fijar en esto, ya que si nos fijamos en el público o en la audiencia en ese momento, nos vamos a confundir. Nos vamos a confundir o simplemente nos vamos a quedar bloqueados. Un truco que yo tenía cuando hacía teatro era que yo, no sé si era por que mi cuerpo lo hacía o no sé, pero yo miraba al público y no veía a nadie. O miraba al público y veía o me imaginaba que eso estaba vacío y que solamente estaba yo. O sea, no miraba, o sea, miraba al público, pero no me fijaba detenidamente en una persona simplemente, sino que hacía un barrido y me imaginaba como si hubiera pues gente, el sitio solo, ¿sabes? Entonces es como que te tranquilizan más y no estás pendiente solamente a una persona, porque a lo mejor tú estás dando una charla, una conferencia o estás realizando cualquier cosa, una exposición en clase mismo, y llegará el momento que alguna persona pues ponga cara rara y diga y comenta el compañero o comenta cualquier cosa y tú ya en ese momento te concentras. Entonces tenemos que preparar nuestro papel y fundamental centrarnos en lo que estamos exponiendo y no en la gente, no en la audiencia. Vale. Y eso es muy importante, ya que esa serie de tips, serie de recomendaciones que acabo de hacer son muy importantes a la hora de hacer una presentación, ya que tu credibilidad o lo que tú estás exponiendo en ese momento básicamente se centra en tu vocabulario, en tus expresiones corporales. Por ejemplo, yo soy una persona que constantemente cuando estoy hablando estoy moviendo las manos y estoy explicando. Ahora en el vídeo no, pero está aquí debajo, me estoy moviendo constantemente. Entonces es muy importante gesticular, por supuesto hablar bien, tener un buen vocabulario. Por ejemplo, si estamos dando una presentación de cualquier cosa, ya sea a nivel formal, informal, siempre vamos a tener un vocabulario más, digamos, amplio. No vamos a llegar a la presentación y vamos a decir es que esto es que no sé qué, no. Tenemos que tener un vocabulario pues formal, ¿vale? Un vocabulario que la gente entienda también, porque es muy importante que la gente entienda, pero esa serie de tips que tenemos que seguir a la hora de hacer una presentación. Así que os animo a que practiquéis, ya que es muy importante eso de la práctica. Nosotros preparamos nuestra presentación, nuestro cometido, y una vez que tengamos eso hecho, vamos a practicarlo una otra vez. Es cierto que no es lo mismo practicarlo en tu casa que ya delante de una clase, pero imagina que está la clase vacía. Así que con esto me despido de vosotros y vuelvo en un próximo vídeo. Si tenéis alguna sugerencia o cualquier cosa, dejad un comentario aquí abajo e incluso suscribiros. Hasta pronto.